Muy buenos días, amables televidentes. Es un placer poder estar con cada uno de ustedes que nos siguen a través de Telenor. Y este es su toque de mediodía y, por supuesto, su segmento Un Ratito con Jesús. Soy el pastor Emmanuel Holguín de la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer y es un placer poder compartir con cada uno de ustedes una porción de las Escrituras. Así que de inmediato vamos a lo que nos compete y por favor, donde usted se encuentre, si tiene su Biblia cerca, por favor vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 6 y verso 34. En estos minutos vamos a hablar brevemente acerca de la compasión. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Marcos 6, verso 34. Dice, al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor bendiga su palabra. Bueno, y los pongo en contexto. Esta cita que acabamos de leer fue previa a uno de los milagros más impactantes que Jesús realizó en el Nuevo Testamento, por supuesto, que es la alimentación de los 5,000. Este es un milagro donde Jesús, con simplemente 5 panes y 2 peces, alimentó a una multitud de más de 5,000 personas. La Biblia dice 5,000 personas sin contar mujeres y niños, así que sabemos que eran mucho más de 5,000. Pero ¿qué sucedió antes de que Jesús realizara este milagro? Y es la razón por la que nosotros vamos a hablar de compasión. Sucede que Jesús le había asignado una responsabilidad a los 12 apóstoles, discípulos, de predicar el evangelio, una asignación, ¿verdad? Una tarea. Y ellos recién llegaban con la respuesta y a reunirse con Jesús, despejando un poco la mente, alejándose un poco de la multitud para compartir respecto a lo que habían realizado. Sin embargo, dice la palabra de Dios, lo que leímos, que cuando ellos llegaron a la orilla del río, Jesús se percató que había una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ese es el tema que yo quiero resaltar en esta preciosa mañana. ¿Qué es la compasión? La compasión es un derivado de la misericordia. Es cuando yo me conduelo, cuando yo tengo empatía de mi prójimo, de quien me rodea. Y como todos sabemos, eso es un valor que en este tiempo lamentablemente está en decadencia porque la gente no quiere tener compasión. No nos debe sorprender esto porque la Biblia también nos dice en Mateo 24, verso 12, hablando de las profecías de los últimos tiempos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, pero que perseverar hasta el fin, este sería salvo. Lo que nos dice a nosotros que aunque la compasión y el amor y la misericordia estén en decadencia, todavía hay gente en este tiempo que está dispuesto a aplicar la compasión y la misericordia con su prójimo. Jesús nos enseñó aquí, Jesús pudo haber descansado en este momento, pudo decirle a los apóstoles, vamos a alejarnos como habíamos acordado previamente y vamos a sentarnos por ahí a tomar un poco de aire, a descansar, porque estaba muy cansado. Sin embargo, él vio la multitud y la palabra dice que tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Entonces, a mí me gustaría hacer un ejercicio reflectivo ahora, tú que me estás viendo y escuchando por este medio. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste compasión de tu prójimo? Recordamos que el prójimo es todo el que nos rodea. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos compasión, que nos condolimos, que tuvimos empatía con alguien que estaba pasando una situación difícil? Sabemos que vivimos en un mundo totalmente egoísta, donde todo el mundo está centrado en sus propias cosas, en sus propios asuntos, y nadie presta atención a los problemas de los demás. Y eso hasta cierto punto es algo normal porque cada quien debe enfocarse en lo suyo. Pero la palabra de Dios, Jesús nos enseña a nosotros a ser compasivos. Y yo te invito ahora a reflexionar, ya cerrando esta pequeña porción de la palabra que hemos compartido. Reflexiona y comienza a buscar en tu alrededor, entre los tuyos en primer lugar, ¿con quién yo puedo ejercer la compasión? Recuerde que la compasión es sinónimo de misericordia. Y a todos nosotros nos gustaría que tuvieran compasión con nosotros o misericordia con nosotros si estuviéramos pasando una situación difícil. Pero a veces es más fácil nosotros juzgar a quien está pasando una situación o sacar una conclusión rápida de por qué le está pasando lo que le pasó, en vez de nosotros tener compasión. Así que la oración que voy a hacer en este momento para finalizar es para que Dios nos ayude a ser más compasivos, así como este precioso ejemplo que vimos de Jesús, que primero tuvo compasión de ellos y luego posteriormente vemos que hasta los alimentó
multiplicó 5 panes y 2 peces y alimentó a una multitud de más de 5,000 personas luego de hablarles la palabra. Así que la palabra de Dios tiene que venir acompañada de acciones como estas que demuestran que somos hijos de Dios. Permíteme orar en este momento finalmente por ti. Padre Celestial, yo te doy las gracias en este momento por cada uno de los amables televidentes que nos sintonizan. Y en este momento, Señor, quiero pedirte que nos ayudes, oh Dios, a cultivar la compasión en nuestras vidas. A pesar de que vivimos en un mundo totalmente de espaldas a la empatía, Señor, a la compasión y a la misericordia, ayúdanos a marcar la diferencia y a poder identificar con quién en este día nosotros podemos ejercitar nuestra compasión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este hermoso día. El pastor Emmanuel de la iglesia Nuevo Amanecer les acompañó. Hasta la próxima. Bendiciones.